tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes en este inicio de semana. Ya se nos acabó el lunes, pero que tengas muy buena semana. Son mis mejores deseos. Soy Carlota Tello y estás en tu programa Más de Uno, en el 1040 de AM. Y hoy vamos a tener, como lo dice Telma en la cápsula, un programa muy interesante porque vamos a hablar del Kama Sutra. Y tenemos a un experto en antropología, en sociología. Vas a ver ahorita qué bonito se va a poner esto. Te recuerdo que nuestro WhatsApp ha cambiado. Te voy a estar dando el número para que nos llames, para que nos preguntes, para que nos digas cómo te está pareciendo el programa o qué dudas tendrías acerca de lo que vamos a manejar el día de hoy. El 33 10 19 07 12. Así que toma tu teléfono, edita el número y ahora para que nos mandes WhatsApps es el 33 10 19 07 12. Entonces ese es el número que nos vamos a aprender desde ahora en adelante. Le doy las gracias a Norberto Rodríguez y a Telma Coronado, quienes hacen posible este programa, y le doy las gracias a Fernando Ortiz, o sea, Sofo, por estar con nosotros esta tarde. Ya lo extrañábamos, hace mucho que no lo veíamos aquí en el programa, y pues bienvenido. No, pues Compañero, muchísimas gracias por aceptar, es padrísimo. No, pues gracias por la invitación y sobre todo con este tipo de temas que también pues se están ahí, ¿no? En la cultura, pero claro, como que se arraigan en algunas épocas o hasta que en algunos momentos y lugares, y luego como que se empieza a preguntar uno, bueno, ¿y de dónde viene esto? Viene? O sea, ¿por qué viene con esta situación, no? Lo que es el Kama Sutra como tal. Y luego como mucho amarillismo, morbo y esto, ¿no? El Kama Sutra, ¿no? Cuando son adolescentes, cuando hemos sido adolescentes. Yo sí, también, no, de hecho. Yo me anoto. Exactamente. No, es que el Kama Sutra al final es uno de los libros más, o sea, que han tenido mayor influencia en Oriente y en Occidente, claro, sobre el tema de sexualidad. Y entonces también tuvo su auge por ahí de los años 60, cuando empezaron toda esta nueva onda o la nueva época que es el New Age, con todas esta reconstruccionismo que se podía hacer de la cultura, sobre todo orientales, que estaba el hinduismo, estaba todo esto de que el confucianismo, budismo, etcétera, y el Kama Sutra como que tomó un boom, pero pues ahí como tú lo mencionas, ¿no? También estos cambios también de pensamiento de creer que simplemente es un manual de posiciones y pues bueno, algo hay de eso, pero pues entendiendo de dónde provenía todo esto, por qué hacer un manual de posiciones. De posiciones tal, ¿no? Sexuales. Pues sí, y vamos a hablar de este libro tan hablado, que nadie sabe mucho sobre el tema, ¿verdad? Y me acuerdo una vez, alguien me habló y me dijo, déjame dar un taller en el ITESO, nuestro querido ITESO. Y le voy a poner de nombre el Kama Sutra y sus posiciones o algo así, ¿no? Una cosa así muy banal, ¿no? Para que los chavos se acerquen y ya que estén, entonces les voy a hablar de educación sexual. Y le dije que no. Sí, no, pues es que de hecho ya la palabra porque Kama Sutra también se ha vuelto como el cliché para hablar de como de esta sexualidad desbocada, ¿no? De hecho hasta hay libros que no tienen nada que ver con el Kama Sutra. De hecho hay uno que se llama el Kama Sutra de los negocios, o sea, ay, no, que como que como que tomar esta parte también como para pues ser un poco amarillista, también pues tener marketing, algo de quórum, y pues ya como dicen, ¿no? Teniendo el quórum, pues bueno, ya inventar alguna otra cosa. Le doy a otra cosa. Y a mí esas mentiras no me gustan, ¿qué quieres? O esas cosas veladas, nada más para atraer gente. Es que yo así lo he hecho y llegan un montón de chavos. No, pues hay que decirles la verdad. Si quieres hablar de salud sexual, vas a hablar de salud sexual, ¿no? Pero así es. No. Ahorita me acordé y como que digo, ay, no. En cambio, hoy estoy muy emocionada por ver qué más aprendemos acerca de cómo se hace el Kama Sutra, ¿no? Sí. ¿De qué época es? El Kama Sutra es más o menos, se tiene datado que es entre el 320 y el 450 después de Cristo. De hecho, el que escribió el Kama Sutra, su nombre es Vatsyayana, es un hindú. Y parece ser que este escritor no tiene mayor obra más que el Kama Sutra. De hecho, lo único que se sabe de él es lo que se dice de sí mismo dentro del Kama Sutra. O sea, no es un escritor que haya tenido alguna fama en su época en la India.
y tampoco se conoce más de él. Entonces, de ahí también viene esta parte como enigmática de lo que puede generar el Kama Sutra. Se han dado varias interpretaciones después de que en 1883 más o menos hubo un lingüista que tradujo el Kama Sutra, que se llama Robert Burton. Entonces, él tradujo el Kama Sutra, pero al traducirlo le puso esta parte más poética, un poco más llamativa, sensual, desde la parte de vista occidental. Y entonces digamos que ahí como que cambió mucho el significado de lo que es el Kama Sutra actual a lo que era el Kama Sutra antiguo. Porque al parecer el Kama Sutra antiguo, o cuando se originó el Kama Sutra, fue porque toda la transmisión de la sexualidad era algo muy abierto en la India. Entonces, cuando se empezó digamos, a transmitir oralmente todos estos relatos, cuentos, etcétera, lo que hizo el autor del Kama Sutra, Vajrayana, lo que hizo fue recopilarlos para tener, digamos, el compendio ahí puesto. Nos vamos a un pequeño corte, pero enseguida regresamos. No le cambies. Ya estamos de nuevo contigo y déjame invitarte a que si nos llamas vas a estar participando por 2 boletos para ir a escuchar a Carlos Rivera en concierto en el Auditorio Telmex el viernes 20 de mayo de este año a las 21 horas. Entonces llámanos por favor para que participes en este regalo. Yo creo que va a estar muy padre, ¿eh? Y en el Telmex está padrísimo. Para que nos hablen y que nos pregunten acerca del tema o que nos den su opinión y que empiecen a participar por estos 2 boletos para que vayan a escuchar a Carlos Rivera. Pues vamos a continuar con el tema, Sofo, ¿te parece? Sí, de hecho, ahorita nomás para la audiencia, había dicho Robert Burton, que fue el que tradujo, y no es Richard Burton. Es Robert. Sí. Richard, es Richard. Es Richard Burton, O sea, como el actor. Ajá. Como el esposo de Liz Taylor. Haz de cuenta. Ok, un homónimo. Sí, es el homónimo, y de hecho es la traducción que más, o sea, como lo decía la cápsula, es la traducción que más éxito ha tenido, porque fue el que le dio este toque occidental, o sea, lo hizo más poético, le dio un poco más de contexto hacia lo erótico, cosa que al final el Kama Sutra, pues, o sea, lo que aportaba era un compendio de la sexualidad en la India. Un manual de sexualidad. Era un manual de sexualidad tal cual. Entonces lo que él hizo fue recopilar toda esta información y hacer el libro. Entonces, como venían las posiciones, venían los gráficos, etcétera, entonces eso llamó mucho la atención. Realmente el Kama Sutra no tuvo ninguna trascendencia en Occidente, o sea, y era lo que comentamos ahorita fuera del aire, o sea, un manual de sexualidad pues, estaba totalmente prohibido por la iglesia, entonces no tenía cabida. Claro. Y en la época del colonialismo en la India, pues bueno, era prácticamente la época victoriana, entonces tampoco no había como que mucha apertura a tener este tipo de textos así como de cabecera, ¿no? Pero sí empezó a darse esta cuestión también de misticismo que tiene la India, entonces con que sean, bueno, ¿qué se puede hacer con el Kama Sutra? Entonces, prácticamente una de las cuestiones que se hablan en el Kama Sutra es que hay 8 formas de hacer el amor y 8 posiciones principales. Pero de eso se derivan un montón de situaciones amorosas o de formas de hacer el amor que pueden ser la seducción, en el matrimonio, etcétera, que de hecho así están divididos los temas en el Kama Sutra. Sí, de hecho hay, o sea, los capítulos hay sobre la elección de la esposa, ¿sí? Que es el cortejo y el matrimonio, son más o menos 5 capítulos, luego la conducta adecuada de una esposa, la seducción, sobre las cortesanas y cómo atraer a otras personas. Claro. Entonces aquí lo que se habla es que cada posición como que tiene algo, digamos, de característico y que pues bueno, sería la cuestión de intentarlo, porque también una de las cuestiones que el Kama Sutra aportó a Occidente fue que durante muchísimo tiempo solamente existía una sola posición sexual permitida en Occidente, que era la del misionero. Entonces, con el Kama Sutra, pues experimenta diferentes posiciones, y situaciones que, pues bueno, entonces ampliaron y dieron un sesgo muchísimo más amplio a lo que es la sexualidad como tal, ¿no? Claro. Fíjate que, bueno, esto me recuerda toda la sexualidad de los pueblos
pues prehispánicos, ¿no? Nuestros toltecas, mayas, etcétera, que tenían una sexualidad mucho más abierta antes de la llegada de los españoles. Y lo sabemos por todas las estatuillas que había, ¿no? Como algunos gráficos y muchas estatuillas que ahora están entre París y Londres. Hay otro museo muy grande donde están todas las estatuillas aztecas, mayas, etcétera. Casi en México ya no hay nada. Sin embargo, pues ves una gran capacidad para inventar posiciones, para inventar tríos y más de tríos y etcétera, ¿no? Entonces, sí, es que aquí nos podemos remontar a otra vez hablando ya desde la antropología, de que al fin la sexualidad también es esta parte de vinculación, digamos, con lo sagrado, ¿no? Con la fertilidad, etcétera. Entonces, por eso siempre había un dios del sexo, siempre había un dios de la fertilidad, del amor, etcétera. Pero entonces, ¿qué sucede? Que también la situación del pensamiento judio-cristiano que invade en cierta manera Occidente, pues también es un detonador de que eso sea proclive para que ya no se esté dando, porque bueno, el sexo por muchísimas razones, y volvemos, ¿no? Desde prácticamente la época de San Agustín, que fue el que ya lo impuso como tal, esta parte de ser célibe, el sexo te aleja de Dios. Claro, porque el sexo solo para la procreación, solo en parejas heterosexuales. Todo ese tipo de circunstancias son las que también propician que cuando se dé el boom, ahora sí como del tema que es el Kama Sutra, entonces también se dé un liberalismo, como que el Kama Sutra es, pues a ver, vamos viendo a ver como que qué posición es y listo, ¿no? De hecho, la palabra Kama Sutra viene del sánscrito y la traducción sería algo así como las reglas del amor o las reglas para amar, sería una cosa así. Por eso es que se le llama un manual. O sea, realmente el Kama Sutra tiene una serie de consejos de cómo tener las diferentes posiciones, ¿no? Ahí también se habla, y era lo que hablábamos hace ratito fuera del aire, que también se habla de la unión divina entre el hombre y la mujer. Pero aquí tendríamos que meternos en una situación de entender la cosmogonía totalmente y la cosmovisión de la cultura de la India y la cultura occidental, porque cuando hablamos de unión divina no quiere decir automáticamente entonces que lo que nosotros entendemos por divino, ¿no? Entonces ese tipo de connotación fue la que también se le da en algún momento al Kama Sutra, y de hecho ya existen varias digamos, ramas que se han dado, y hasta, pues, ¿cómo decirlo? Doctrinas, bueno, no doctrinas, porque no llega a doctrina. Pero maneras de ver. Sí, maneras de ver el Kama Sutra. De hecho, hay unas que se llama el Amaka Sutra, ejemplo, ¿no? Que es todas las posiciones, pero en hamacas. Luego hay otro que es como el Yoga Sutra también, o sea, que es a través del yoga, o sea, este tipo de combinaciones que pues en la época de los 60, 70 fue cuando dio el boom en Estados Unidos, por también liberalismo sexual. Entonces, mucho del liberalismo sexual se interpretó como, bueno, pues hago lo que sea, encuentro un libro que se llama Kama Sutra, no entiendo absolutamente nada de el hinduismo, no hago absolutamente nada más que ver lo que hay ahí y entonces reinterpretarlo, ¿no? Entonces, sí digamos que el Kama Sutra estaba ligado a clases altas, pues ya después se permeó a toda la sociedad, pero lo repito, prácticamente el Kama Sutra no tuvo mayor trascendencia porque también hubo la invasión musulmana donde pues, el sexo no era bien visto. Llegan posteriormente los ingleses tampoco les atrae mucho estar hablando de sexo, etcétera. Entonces ahí quedó, digamos, que la traducción que hizo Richard Burton, y ya después de hacer la traducción Richard Burton, entonces ahora sí se empieza a dar un poco más a conocer ya con la cuestión del New Age, con el liberalismo que hubo en los años 60, el hipismo, etcétera, todas estas vanguardias, por decirlo de alguna manera, sexuales, que le dieron pauta pues para que el Kama Sutra tuviera su boom, ¿no? Como un libro entre místico y un libro sagrado. Y erótico. Sí, erótico, al final erótico, porque pues, la parte de la que más establece son estas cuestiones de las posiciones, ¿no? Entonces, creo que aparecen más o menos 40 posiciones diferentes, una cosa así, porque también hay quien ha añadido posiciones, se han añadido, o sea, el Kama Sutra ya es un libro que ha sido súper tocado, hecho, revuelto, vuelto a hacer, etcétera, ¿no? Entonces, eso también, pues, digamos como que le quita la esencia con la que estuvo en algún momento, pero también la dota
de una nueva conceptualización de lo que se puede significar pues, el Kama Sutra. O sea, si hoy en ahorita día. compramos uno, ya no es para nada parecido al original. Pues no, porque todo se basa en la primera, o sea, traducción importante que fue la de Burton. Entonces habría que buscar que sea tendríamos afín que a a la traducción en sánscrito y posiblemente pues no tenga muchos paralelismo con la cultura que nosotros tenemos, ¿no? Claro. Entonces, digo, al final la cultura pues termina siendo sexo, eso, pero pues el erotismo, el sexo, el amor como tal, pues es una interpretación de diferentes maneras porque realmente pues, son dos culturas completamente diferentes. Me llama la atención esta parte del amor que está diciendo Sofo. Ahorita regresando al corte le vamos a preguntar, porque entonces deja de ser un manual solo para la sexualidad, porque mete un poco la palabra amor. Entonces vamos a preguntarle regresando del corte. En un momentito regresamos contigo. No le cambies, está muy interesante. Ya estamos de nuevo contigo y déjame invitarte a Puerto Vallarta, porque nos la pasamos muy bien, lo volvemos a repetir. Radio Mujer 1040 y Promo Charters del Sol te invitan a vivir un viaje de bienestar, aventura y energía ahora con el doctor Gilberto Priego en conferencia. Te vas a divertir muchísimo. Disfruta de unos días de recreación y descanso en las playas de Nuevo Vallarta del 3 al 5 de junio, o sea, ya casi, ¿eh? Hay paquetes desde 3,518 pesos por persona, 3 días y 2 noches en hotel todo incluido y transporte viaje redondo. Los hoteles van a ser el Royal de Cameron y el Marival Resorts. Reserva tu lugar con tan solo 300 pesos para que no te quedes sin este lugar. Para más información puedes llamar al 3123-2403. Te repito el número, 3123-2403. Y también te quiero invitar a unas conferencias maravillosas que ahora se van a llamar El Poder de Sentirte Bien. Y tiene que ver con pues estos hábitos que de repente tenemos y que afectan a nuestra salud. Fíjate muy, muy bien. Es un evento para mejorar nuestro estilo de vida. Va a haber 4 conferencias. La primera es Cuando el estrés afecta mi salud, con el doctor Gilberto Priego. El estrés ya sabemos que hace estragos con nuestra salud. Bueno, te va a decir cómo mejorar tu salud emocional, cómo mantener a raya el estrés. La otra conferencia es Las verdades, mentiras y fantasías de la nutrición, con la nutrióloga de cabecera de 1040 de AM, Luisa Ortega. Maravillosa, ¿eh? La verdad, yo la estoy siguiendo todos los días y me parece muy, muy bien todo lo que dice. Va a haber una clase de cocina también con Leti de Huerta. La perfecta combinación para esta temporada, sándwiches y ensaladas. Ahorita con este calor que no quieres comer nada caliente, quieres comer puras cosas frías, ¿no? Y técnicas de relajación para liberar la tensión y la ansiedad. O sea que van a cerrar empezamos hablando de estrés y cerramos con una conferencia para eliminar el estrés, la tensión y la ansiedad con Alejandro Sánchez. Entonces, muchos regalos, la rondalla motivos, una serenata con la rondalla otra vez. Regalamos también una ida al Hotel Tesoro Manzanillo de 3 días y 2 noches para 2 adultos. No te lo puedes perder, te esperamos el 28 de mayo a las 9:30 de la mañana en la Expo Guadalajara. La entrada es libre, no te lo puedes perder. Apúntalo, por favor, para que ahí nos veamos el 28 de mayo desde las 9:30 de la mañana. Y quiero empezar, acuérdate que estamos regalando 2 boletos para escuchar a Carlos Rivera en concierto en el Auditorio Telmex. Síguenos llamando. Y tenemos algunas llamadas. América dice, hola, ¿me apuntan para ver a mi novio Carlos Rivera? Ya estás anotadísima. Creo que no ha cambiado mucho el sexo a través de los años. Ella piensa eso. No ha cambiado el sexo a través de los años. Cuauhtémoc Rodríguez López. Está interesante el programa, muy cultural. Melina Lara Martínez, considero que no hay manual, sino cómo crear con tu pareja lo que vayan sintiendo. Es que, ¿quién fue la segunda? La que nos dice que no ha cambiado el sexo. No ha cambiado el sexo. De hecho, eso puede ser una excelente postura, sí. Porque realmente, pues sí, el sexo no ha cambiado, o sea, realmente el acto es exactamente igual durante
el periodo de la humanidad, ¿no? O sea, o del placer que genera. Y era lo que comentábamos ahorita fuera del aire. Sí, el sexo no ha cambiado como tal. Lo que sí ha cambiado ha sido la mentalidad y todos los aspectos que se le han dado al sexo. Ajá. Ahí sí ha cambiado muchísimo. O sea, en algunos momentos el sexo era lo más cercano a proveer soldados, etcétera, como era en el judaísmo, o a ser una fuente de hombría, o sea, de ver cuántos vástagos tenían, hasta esta parte que pues ya un poco más occidentalizada y más moderna, donde hay el amor, la felicidad, el sentimiento que vamos a sentir, etcétera. O sea, todas estas convencionalidades contemporáneas que se le han dado, pero yo estoy de acuerdo con eso. Prácticamente el sexo no ha cambiado en la historia de la humanidad. Como acto no ha cambiado. Como concepto sí ha tenido una serie de variantes, ya también con Freud, que también dio su postura sobre todo esto, que también es la que da la pauta dentro del mundo occidental como tal. Sí, claro, pero digo, el acto físico, pues no ha cambiado mucho, pues, pero sí tiene que cambiar como la manera de ver esto o la manera de prohibirlo, ¿no? Porque, bueno, en algunas culturas, pues se le ha dado como el chance, ¿no? Y hablar y tener las posturas y quién sabe qué. Yo me imagino que en el pueblo, en la India, era muy abierto. Sí, de hecho, por eso era la transmisión oral que se daba. O sea, ya después, ya fue cuando reunieron todo esto, que fue para la aristocracia de la India, y ya posteriormente ya salieron lo de los gráficos y todo esto de cómo se hacían las posiciones, ¿no? Claro. Pero aquí yo creo que hay dos extremos muy grandes que son los que se tienen que analizar, tal cual como dices, ¿no? O sea, el sexo desde esta perspectiva de lo que se le ha añadido de prohibición, etcétera, pero también la otra contraparte, que es la idealización que se le da al mismo sexo, ¿no? O sea, como que el máxima forma de conocer a tu pareja es a través del sexo, ¿no? Y entonces, como eso, ¿no? Lo que sientan, entonces nos vamos dejando llevar, o sea, también esa parte a veces lleva una connotación fuerte de idealización, donde es el momento cúspide de una pareja, el momento sexual. Por eso es que ha tenido tanto éxito en Occidente el Kama Sutra. Claro. Porque las posiciones ya también se le dan esta figuración de que, por ejemplo, hay uno que se llama una posición, ¿no? La araña o el cangrejo, dependiendo cuál es la traducción o la edición. Y entonces se habla de que, bueno, los dos están mirando, o sea, de frente, y por eso pues, parece como una araña, ¿no? Porque están entrelazados entre las piernas, etcétera. Bueno, el punto es, eso, ¿a qué te lleva que estar mirando a otro? Entonces, pues de ahí hay cualquier cantidad de interpretaciones, ¿no? Desde unos que dicen de que, bueno, es muchísimo mayor placer para la mujer estar en esa posición, hasta que mirando al otro ser tú te encuentras contigo mismo, y entonces por eso se da toda esta amalgama de emociones que de repente dices, posiblemente no lo pensaron para eso, pero pues está bien, o sea, es esa nueva visión que se le puede dar, ¿no? O sea, sí la ventaja que tiene el Kama Sutra es que abrió las posibilidades en un mundo donde las posibilidades eran súper reducidas. Sí. Y de hecho, eso es interesante. Cuando estuve estudiando sociología, tuvimos en algún momento el tema del sexo. Y haciendo, bueno, análisis, investigación y todo, prácticamente en una muestra que hicimos de más o menos, creo que eran 200 parejas, solo conocían 5 posiciones. Okay. O sea, o sea, realmente también dentro de Occidente hay como un sesgo a que la mayoría de las parejas utilizan 2 o 3 posiciones cuando mucho. O sea, no es tampoco esta arte de estar creando, porque hay algunas posiciones en el Kama Sutra que realmente parecen imposibles de hacerlas, ¿no? Claro. Y que dices, bueno, ¿y eso en dónde generaría el placer? Pues, porque... Sí, más que yoga. Sí, o sea, ya es así como malabarismo y cosas de ese tipo, ¿no? Pero es interesante también ver por lo mismo que también, pues, si no hay una educación sexual, si ya de por sí que le hablen a alguien de sexo ya es una ganancia, claro, pues la de posiciones sería una mente totalmente que ataca el status quo, ¿no? Del sexo como tal. Entonces, por eso las parejas no salen del misionero, no salen de la famosísima que le llaman el perrito, no el incubo o sucubo, que son las sutras, y ya, de ahí no salen más. Entonces, el Kama Sutra por eso también da
esta pauta como para explorar algunas posiciones, esta ¿no? apertura que tú dices, ¿no? Entonces, y ya con también esta parte donde la mujer hoy en día ya también puede decidir más sobre el acto sexual, pues bueno, a lo mejor ahora sí el Kama Sutra cambia su sentido, se habla entre los dos y pues bueno, empieza la experimentación en pareja de pues alguna de las posiciones que ahí vienen, ¿no? Por supuesto. Mira, ya nos llegaron 2 mensajitos. Les recuerdo que el WhatsApp cambió, ahora es el 33 10 19 07 12. Y nos llama Margarita y nos dice hola, buenas noches. Estrenando número, felicidades. Quiero participar por los boletos. Ya estás participando, Margarita. Y hay otro que dice: saludos, este es el nuevo número. Soy Radio Escucha y me gusta mucho comunicarme por este medio. Muchas gracias. Ok, pues síganos llamando, síganos mandando mensajitos. Te recuerdo el nuevo número para WhatsApp: 33 10 19 07 12. Nos vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de nuevo contigo en este último bloque del programa y están llegando más mensajitos. Mira, dice Gabriel: muy buenas tardes, buen tema. No sabía mucho del Kama Sutra, no tenía idea. Lo voy a comprar y ver luego, paso mi comentario. Muy bien, me parece muy interesante, pero hay que decirle que busque que sea la traducción de Richard Burton. Sí, Al fin no se te olvida, hombre, como el esposo de Liz Taylor, así. No, y de hecho, también ya si lo quieren comprar, bueno, pueden comprarlo para dos situaciones diferentes, ¿no? Ajá. Uno es para ver qué posiciones son y como manual de práctica, pero hay otra edición, ahorita me voy a tratar de acordar de la editorial, donde son láminas que hay en templos de la India con las diferentes posiciones. Entonces es prácticamente un libro de fotografía. Más cultural. Sí, cultural. Más y cultural. Es increíble. Nomás ahorita no me acuerdo de la edición que es. Pero pues bueno, que lo compres, pues sí, sería recomendable. Es bueno tenerlo en casa, pues así como para... culturalmente hablando, pues claro. Es así, tener la Odisea, tener eso, bueno, pues el Kama Sutra. Tener ahí, ¿no? También el Kama Sutra, por supuesto. Bueno, Alfredo Cervantes nos dice algo muy interesante que yo sí quiero hacer unos comentarios y seguramente Sofo también. Dice Alfredo: buenas noches, sobre el tema, a lo mejor hoy sabemos o hay más responsabilidad sobre el sexo. Antes se hacía más irresponsablemente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quieres opinar? Y ahorita voy yo. Bueno, el tema del sexo y la responsabilidad es una connotación totalmente de orden y control, prácticamente. Entonces, esto tendríamos que, buscar y hacer un cotejo de qué estamos llamándole irresponsabilidad, ¿no? Porque antes no es que se hiciera irresponsablemente el sexo, era que no había tanta connotación y tanto mezcolanza alrededor del sexo, o sea, lo veían como algo sumamente natural y se acabó. Entonces, ahí es donde ¿qué estamos llamando responsabilidad? O sea, responsabilidad estamos llamando de que antes tenían una sola pareja, bueno, pues es que eso también es una estructura del status quo que se maneja hoy en día. ¿Qué es irresponsabilidad? De que antes lo hacían como quisieran y cuando quisieran, pues es que lo veían como una forma más natural. Entonces, no creo que podamos comparar la idea o el pensamiento de hace 1000 años, 1500 años, 2000 años o más sobre la connotación del sexo. Esa es mi opinión sobre esto. O sea, no creo que haya irresponsabilidad. Yo creo que ahorita también hay mucha irresponsabilidad en el sexo por lo mismo, porque pues hay un montón de circunstancias y de tabús alrededor. Es. Fíjate que yo lo que le diría a Alfredo, me parece muy interesante este tema, muy interesante, tanto para hacer un programa o varios. No es posible saber muy bien si antes se hacía con responsabilidad o sin responsabilidad, porque esta connotación de responsabilidad, como dice Sofo, ha cambiado también a través de la historia. Entonces es un vocablo algo subjetivo, el decir yo soy responsable en esto, ¿cierto? Responsable viene de tener la habilidad de responder ante las consecuencias de tus actos. De ahí viene la palabra responsable. Sin embargo, en cuestiones de sexualidad se enloda tanto, o sea,
se pervierte, por así decirlo, esta parte de la responsabilidad que nosotros los educadores sexuales, yo hablo por mí como educadora sexual, quisiéramos conseguir esto. Sin embargo, es bien resbaloso este término, ¿sí? Quisiéramos conseguir esto, ¿para qué? Para que el chavo, la chava, cuando inicia su vida sexual, no la iniciara con estos idealismos que no nos han servido para nada, ¿sí? Con esta manera de prohibido, 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 y entonces ya tengo la oportunidad y me lanzo sin ver las consecuencias de después, por este idealismo mal nacido que tenemos acerca del sexo, y que muchas veces he escuchado chicos y chicas muy jóvenes decirme, ¿todo eso era todo? O sea, eso era todo lo que me decían que no debería de hacer. No manches, o sea, ni siquiera lo gocé, tenía mucho miedo, no sabía qué iba a pasar. O sea, ha sido tan prohibido y tan tabú que esa idealización ha hecho muchísimo daño. Y somos la nación número 1 con más embarazos adolescentes, con una problemática social súper importante. Entonces yo no te podría decir que en este momento hay responsabilidad en el sexo. Yo creo que sigue siendo un tema que se vive, que se experimenta y que no nos preguntamos antes de empezar a tener una relación sexual. No hay preguntas, no las hay. Y si nos lanzamos así, pues quiere decir que es de manera irresponsable. Pero te prometo que tendríamos que hacer un programa de esto porque está muy, muy interesante tu pregunta. Siguen los WhatsApps. Todos están participando, nada más que el ganador lo vamos a dar el día miércoles. Entonces hay que participar hoy y mañana, y el miércoles vamos a dar el ganador. También nos dice María Teresa Velasco, me encanta la variedad de los programas y temas de Radio Mujer. En el programa pasado, religión, y de invitado un sacerdote, y hablando del Kama Sutra. Por cierto, nunca lo he leído. Bueno, Sofo no es sacerdote, es filósofo. Sí, no, pero que en el otro programa era el sacerdote. Ok. Creo. En el otro programa era el sacerdote y ahora estamos hablando del Kama Sutra. Sí, así somos de diversos. Excelente tema, nos dice Adriana. Requiere más tiempo, por favor. Saludos. Quisiera participar por los boletos. Un segundo programa del Kama Sutra. Pues es que podrías haber un segundo programa también ya con esta nueva visión de las posiciones, o es más, hasta hablar prácticamente de algunas de las posiciones también, como digamos, como lo que enciende, ¿no? Okay. O sea, cada parte, como esto que decía, ¿no? La araña y varios, pues, de estos. Tomarlo entonces, desde los capítulos, desde los 5 capítulos. Y ya hacer un análisis, o es más, hasta hacer un análisis un poco más enfocado al texto como tal, a la ilustración, y a lo mejor ya entendiéndolo más con la connotación de la India, ¿no? Claro, eso sería muy interesante. Y otro mensajito que dice, hola, por favor participo. Montserrat Morales, en la primaria, en sexto, me cayó un libro del Kama Sutra y yo bien inocente pensé que era de ejercicios. Lo llevó una compañera de mi escuela. ¡Ay, qué lindo estuvo esto! Sí, claro, de repente nos caía en la mano y decíamos, ¿qué es esto? ¿No? Exactamente. Claro, y en sexto, pues tienes 11 años o algo así, pues a lo mejor no sabes mucho. Pues es lo que le hablaba así ya para finalizar el programa, con esta también nueva tendencia que se le llama el Yoga Sutra y eso, sí. Que es con esta cuestión de que ya también es como ejercicio para liberar el alma, alinear chakras y ya toda esta, también, esoterismo. Pero eso viene del New Age, ¿no? Sí, es que realmente, y les repito, el Kama Sutra tuvo su auge con la explosión sexual que hubo en los 60. O sea, anterior a eso, el Kama Sutra no tenía mayor trascendencia en Occidente, porque no había ni el porqué de alguien le interesara esa situación. Sí. Entonces ya después sí hubo esto de que el Kama Sutra también como libro místico que venía de la región de la India. Pero al finalizar, pues bueno, la gran aportación que le veo yo, y con esto cierro, es, pues bueno, saber que pues también hay, digamos que dentro de lo desconocido de la sexualidad, pues también hay la forma de experimentar
con nuevas actitudes, formas, etcétera, y pues bueno, de ahí se podría desarrollar también este vínculo Todo que un ahorita tema. están pidiendo por la pareja, ¿no? Claro que sí. Yolanda dice, ¿es correcto que un joven de 14 años tenga novio? Ah, no, una joven de 14 años tenga novio, el joven tiene 15 años. ¿Qué hacer? ¿Cómo ayudarla? Creo que hay mucho que hablar de esto. Claro que sí, sí es correcto. Hemos hablado mucho de los noviazgos que son necesarios a esta edad, porque tener novio a esta edad significa muchas cosas. Es saber qué significa ser novio, saber qué significa infidelidad, fidelidad, saber muchas cosas sobre uno mismo y sobre el otro. Pero creo que no nos va a dar tiempo para explicarte. Te prometo que la tengo para mañana esta pregunta, y mañana, independientemente del tema que trabajemos, también te quiero decir algunas cosas sobre esta pregunta. Muchísimas gracias, Sofo, por haber estado con No, nosotros. pues gracias por la invitación. Y pues, aquí estamos. hacemos un segundo programa. Sí, claro del que sí, Kama hacemos Sutra. un segundo programa Ajá. de esto. Ok, muchísimas gracias a ti que nos escuchaste. Nos escuchamos mañana en punto de las 7. Hasta luego, que tengas buena noche.